lugar de súper reventón, ¿eh? Ahí se respiraba la libertad. Y te lo traes a todo México. En el fondo, el verdadero espectáculo era el público. Era gente que nos íbamos a divertir buscando algo que no se encontraba en otro lugar y que se respirara libertad. Que era una época donde los lugares gay no eran muy bien vistos de las autoridades. Los miércoles había teatro gay, los jueves había grupos de rock, presentaciones de revistas. En el caso del 9, mi propósito era para que la diversión pueda seguir mucho tiempo, hay que meterle un poco de cultura. Para nosotros fue una sorpresa las primeras veces que los oímos en el radio, que era decir, híjole, este grupo que nosotros hemos estado presentando está sonando en el radio, lo están oyendo en todo el país. Y por los cabrones como que no querían, órale cabrón, les pegaban, horrible. Entonces se tenían que quitar los pantalones, los calzones y todo, y uno con el medio y todo, pues bueno, un taquito de ojo, hay que combinarle. Entonces, no, qué maravilla de lugar, ¿eh? No ha habido ni habrá otra disco igual. Te escapaste, pero ya puedes preparar tu funeral. La próxima vez no te escaparás a menos que pagues tú lo que el hijo de puta no nos pagó para matarte. La cita terminaba diciendo que si cumplía lo que me pedían, me iba a dar el nombre de quien me había mandado a matar. En el 9 pasé 14 años y saqué el lema de mi vida. Hay que morir cada noche para renacer al día siguiente. Ok. Les doy la bienvenida a una sesión más de Radio Morir. Mi nombre es Arturo Waldo, guitarrista de Real de 14. Con mucho gusto de saludarlos como cada 15 días con invitados muy especiales, con artistas, con promotores, con escritores, músicos, toda clase de gente muy interesante que conversa con nosotros cada 15 días en Radio Morir. Y como cada 15 días, mi amigo Rodrigo Prat está acompañándome también y ya va a estar en sus pantallas en 3, 2, 1. ¿Cómo estás, querido Prat? Hola, querido Arturo. Creo que tengo un poco de problemas de conexión, pero muy feliz de estar contigo otra vez en Radio Morir. Aquí el espacio que hemos tenido estos meses de pandemia para mantenernos en contacto con ustedes, los seguidores de Real de 14. Y como tú lo mencionas, pues hoy no es la excepción de que tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Así es, él es Henry Donadieu, que ya está en sus pantallas. ¿Cómo estás, querido Henry? Bienvenido a Radio Morir, la transmisión en vivo de Real de 14. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Refugiado un poco en Cuernavaca desde la pandemia, pero la verdad, sereno y escribiendo y agradecido a ti, Arturo, y a Rodrigo por haberme invitado a esta charla esta noche en Radio Morir. Yo feliz de estar con ustedes. El gusto también es nuestro, Henry, y además de que es una excelente muchas oportunidad. Gracias, sí. Sí, es una excelente oportunidad para que nos cuentes todo lo que has hecho en estos meses tan insólitos. Además de tu trabajo que es muy significativo como promotor cultural, como escritor, como fundador de compañías de teatro, kitsch, todas las experiencias que has tenido que de hecho están en un libro. Cuéntanos de tu libro que se publicó hace algunos años. Mira, mi libro se llama La noche soy yo y la verdad es pues la historia de mi vida. Y pues la mayoría del libro está consagrado a mi México querida, lo que he hecho en México, porque pues he pasado más de la mitad de mi vida en este hermoso país. Y sí, México me ha permitido de hacer muchísimas cosas que siempre había querido hacer y aquí agarré lo que es para mí el lema de mi vida, la libertad de ser y me de reír
y aquí todavía me tiene dispuesto a hacer muchísimas cosas, si se puede. Por lo tanto, en este tiempo de pandemia, como ya llegué a viejo, pues me tengo que cuidar. Entonces, me he refugiado a Cuernavaca al principio de la pandemia, en un lugar maravilloso a orillas del bosque, y le he tomado de manera muy serena porque toda mi vida he trabajado sin descansar. Entonces, para mí, la pandemia lo tomé como mi tiempo sabático para reflexionar, para reconstruirme también, para también sanearme espiritualmente, acercándome un poco más a la natura, porque ustedes saben, vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, más enloquecidas del mundo. Entonces, de repente, hay que tomar un tiempecito para descompresar, ¿verdad? Y es así para mí la pandemia. De hecho, no me puedo quejar, lo he pasado bastante bien. Claro, en total soledad, esa sí es la verdad, sí. Sí, en contacto directo con la naturaleza y con los animales. Qué padre, debe ser un contraste muy grande, porque sí, los que sabemos un poco de toda tu obra, que es pues inmensa, ¿no? Te ubicamos como una persona muy citadina y muy sociable, ¿no? Y justo ahorita estás en el opuesto contrario, ¿no? En el opuesto total, mira, yo por muchísimos años, hasta la pandemia, me he dedicado a ser anfitrión, la verdad, es lo que más me gusta. Atender a mis clientes que son mis amigos, a compartir con ellos, a crear la noche, la verdad, que es lo que me encanta. Y de repente, pues llegó el blackout. Había que cerrar el lugar, había que cuidarse. Y entonces, pues, no lo dudé dos veces. Digo, ya voy a tomar eso como un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión. No tengo que decir que las primeras semanas de la pandemia me estaba enloqueciendo en la Ciudad de México, la verdad. Estaba casi al borde de tirarme por la ventana. Así que me dice Henry, tranquila, mira, naciste en el campo, vamos a regresar un tiempecito al campo. Y es lo que ha pasado y la verdad estoy feliz. Feliz, tanto que tengo miedo de no querer regresar a la ciudad. Qué padre. Magnífico. Henry, aquí los seguidores de Real de 14 que van a ver este video, lo están viendo en vivo, bueno, pues tienen que saber, Henry fue el fundador del legendario Bar 9, un lugar mítico en la Ciudad de México que fue hogar de muchos de los grupos de rock más importantes de la actualidad de nuestro país, y no solo de músicos, sino de escritores, de compañías de teatro, y se caracterizó por ser un lugar en donde podía convivir cualquier tipo de gente con respeto, y que era un lugar pues que no existía en una ciudad como la nuestra. A mí me llamó mucho la atención que en el concepto del lugar que tú concebiste, cabía la posibilidad de que el entretenimiento y la cultura convivieran. Me pareció algo que nunca había escuchado pues de un promotor o de un gestor, que precisamente tienes esa visión de que la cultura y el entretenimiento van de la mano, y que eso hace que la gente se acerque a los artistas, a los movimientos artísticos y a los foros como el tuyo. ¿Desde cuándo vino a ti esa idea? Mira, te voy a decir, soy doctor en ciencias políticas y mi tesis la hice con un ilustre francés, premio Nobel de literatura, que à l'époque de mi tesis era ministre de la Cultura en Francia, con André Malraux. André Malraux tenía un proyecto cultural en Francia de hacer unas casas de la cultura
que era como un bellas artes regional, donde había todo, compañía de teatro, compañía de danza, cineteca, era todo un complejo cultural a escala de una región. Y a mí me tocó hacer mi tesis sobre la implantación de la segunda Casa de la Cultura en Francia, que es la Casa de la Cultura de la región Rhône-Alpes, de la región Lyon-Grenoble, que es una región muy importante a nivel francés porque à l'époque donde hice mi tesis era un poco donde se estaba empezando a desarrollar todas las industrias modernas de punta a nivel tecnológico. Y mi director de tesis fue André Malraux. Entonces, mi conclusión de mi tesis era que para que la gente llegue a la cultura hay que darle diversión. Cuando llegué al 9, haciendo inconsciente, abriendo un lugar homosexual en 1907, a principios de 1977, era muy arriesgado, además por alguien que a l'époque no era mexicano. Pero no dudé dos veces. Yo quise aplicar mi tesis, mi conclusión de mi tesis a la diversión, pensando que para que la diversión perdure, hay que darle cultura. Y eso fue todo. Así empezó. Y sí, a lo largo de mi experiencia, para mí siempre, nunca he pensado la cultura sin diversión y la diversión sin cultura, la verdad. Es algo Claro, que es una tesis. Es mi sello profesional. Claro, que es una tesis que me parece muy ingeniosa también la primera vez que te oí mencionarla, pero que me parece muy natural también, porque, o sea, la cultura se forma a partir de los movimientos sociales, ¿no? Claro. Y en la ciudad hay muchos movimientos sociales y casi todos son o muy vivos, muy locos, muy divertidos, ¿no? Como Claro. querer meter la cultura en esta caja de seriedad no es posible. No, al contrario, hay que sacarla. Como meter la diversión en la noche, nada más a nivel del alcohol, tampoco se vale, ¿me entiendes? Yo pienso que la diversión y la cultura, pues son dos elementos que van bien juntos. Y yo la verdad soy un ser que desde mi época de estudiante muchas veces no iba a los cursos magistrales, pero pasaba toda la noche estudiando porque yo soy un ser de noche. Mi compañera de la vida se llama la luna. Y sí, y la verdad, para crear la magia de la noche, la cultura ayuda a crear esta magia. La cultura dentro de un convivio de noche ayuda a unir todo el mundo. Es algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida y siempre me ha funcionado. Tratar de llegar a esta magia de la noche, que todo el mundo vibra al unísono, ¿me entiendes? Que hay un momento que es vibrar todos juntos. Y la cultura te ayuda mucho a llegar a este aspecto y a crear esta magia. Es magia, como lo mencionas, El Enrique. alcohol un poquito también, hay que decirlo. Sí, la noche, como lo mencionas, es un momento muy importante en el que nos transformamos. Aparece la sombra, aparece todo eso que a la luz del día no se ve y curiosamente en la noche pues se manifiesta
con el alcohol, como lo mencionas, como un agente de éxtasis, la música como un agente de éxtasis también, en Claro, donde se revelan grandes historias y sí, personalidades ocultas. sí. Sí, yo, por ejemplo, que fue un precursor de los grupos, tú sabes, Waldo, en el 9, pues, por ejemplo, en un lugar gay, el jueves había esta mezcla genial, porque había un 60-70% de rockers, de amantes de la música heterosexual y 30% gay, pero nunca hubo problema, había una convivencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque la música también, el talento de todos esos músicos ayudaron a crear este ambiente de armonía y de paz y de autorrespeto entre sí. Y esas son cosas que ayudan mucho a un lugar, la verdad. Y que al final de cuentas, no lo digo por ser vanidosa, todo este ambiente hizo lo que es el nuevo ahora en el recuerdo de la gente, en el recuerdo de la ciudad, un lugar, la verdad, donde había un respeto extraordinario entre todos los grupos de la diversidad, empezando por los homosexuales, heterosexuales y todo lo que se pueda, perdón, y todo lo que se pueda agregar, sí, sí. Y ese fenómeno no se ha replicado mucho desde entonces, la verdad, sí, sí. Sí, ¿no? Y que es una separación que en realidad no debería existir, ¿no? O sea, como esta mezcla de rock y aceptación por la diversidad humana, pues es algo que está desde el principio, ¿no? David Bowie, Exactamente desde el ajá, principio, claro, que no sí. debería de existir esta separación, más bien deberían ir Pues juntos. sí, pero tú sabes Ajá. que... Sí. Algo que a mí me gustó escuchar en las entrevistas que tuve oportunidad de escuchar es, eh, pues, que naciste en medio de la Segunda Guerra Mundial y esta actitud frente a la vida de lanzarte a vivirla, pues, sin miedo, porque, pues, o sea, las sociedades, las ciudades fueron afectadas y no había futuro y el rock tiene mucho de ese espíritu de niños que crecieron en, una ciudad que había pasado por guerras, en países que habían pasado por guerras y que se animaban a vivir la vida. Y mencionas que ese fue también tu caso. ¿Cómo fue tu primera impresión al llegar a México? Mi primera impresión, llegué a México antes de vivir aquí. Vivía en Nueva Caledonia y mi primera impresión, Nueva Caledonia está en medio del Pacífico Sur, es una isla entre Australia y Nueva Zelanda, colonia francesa. Y entonces llegué a México por Acapulco. Y la verdad, me enamoré así, fue lo que se dice en francés, coup de foudre. Acapulco me enamoró por siempre de México. Y de Acapulco llegué a la Ciudad de México y estaba emerveillado por el color, por la calidad de la gente y todo. Y cada año regresaba de vacaciones a México, porque me había enamorado de México. Y la verdad es de su gente. Cuanto por razón política, porque pues me tengo que exiliar de Nueva Caledonia, pues tengo que buscar un país refugio. No dudé dos veces, me refugié aquí en México y aquí me tiene todavía. Me refugié en México el 1 de diciembre de 1976. Sí. Que mencionan Y, que... Cuéntanos, sí, cuéntanos, cuéntanos. y, y en julio de 1979 ya tuve la dicha de ser mexicano,
no me tardé mucho. Yo sabía que aquí había llegado para quedarme. Sí, sí, tengo una bonita historia de amor con ese maravilloso país que se llama México. Yo soy un enamorado perdido de México, de su cultura, de su gente, de su cocina, de su música. Sí, sí, sí. Sí, Eh, qué ya emocionante. me puse muy romántico, No ¿verdad? sé si me escucho bien. Sí te escuchas, Prat, sí te escuchas. Ah, no, está muy bien. Ah, Sí, perfecto. Sí, es que justo te iba a decir que qué padre que te enamoraste de la cultura mexicana, porque tú has mencionado que, por ejemplo, la Ciudad de México te parece como a veces uno de los estandartes de progresismo, ¿no? Dentro de aceptar legislativamente ciertos derechos que todos debemos tener, ¿no? sí, Y es que sí es cierto, a veces tiene estos lapsos México de progresismo muy grande, ¿no? Como en los 40 también, claro. ajá, que tuvimos estos lapsos. Y de estrés también muy grande, ¿ves? Por ejemplo, la legislación sobre la diversidad en la Ciudad de México es a la vanguardia a nivel mundial, está muy adelantada, pero a nivel sociedad todavía hay mucho atavismo, hay muchas cosas que no se han abierto como se debería haber abierto. Y yo pienso, por ejemplo, que el rock fue, como fue el nuevo en los 80, algo muy importante para que a ese momento ya, ya empezó a soplar este viento de libertad, porque cuando yo llegué a México a final del 76, era una sociedad muy reprimida, la juventud era muy reprimida y había mucha restricción, la verdad. Y la música, esos grupos maravillosos como Real de 14, como La Maldita, como Santa Sabina, todos esos grupos, toda esta efervescencia de grupos apoyaron a crear un sentido nuevo de libertad en México. Y eso ha sido muy importante. Sí, el rock ha abierto muchas puertas para, para que la juventud hoy en día tiene más libertad de la que tenía antes, sí, sí. Por cierto, Henry, es momento perfecto para comentarte. No sé si tú sabías, pero de hecho Real de 14 tiene una canción que se llama El Lobo. El Y, loco, y El sí, Lobo fue compuesta con dedicatoria al Bar 9. Precisamente fue una composición que José Cruz, líder y fundador de la banda, sí, compuso sí. con dedicatoria a ese lugar que debió de ser magnífico compartir ahí las noches. Los jueves es cuando se presentaban los grupos Los de rock. jueves, sí, sí. No, yo la verdad tengo un recuerdo maravilloso de los jueves. Fíjate cómo se dieron las cosas. Yo conmigo tuve a alguien que admiro mucho y que me hacía todas las invitaciones del 9, a Mongo. No sé si conoces Mongo. No, no, es un artista visual. Era un artista plástica. Y de repente se presentó Casino Shanghai en el 9 y me encantó, pero se presentó porque Ula Ula Lum era la niña del 9, ¿me entiendes? Y había formado Casino Shanghai con Mario Lafontaine, Humberto Alvarez. Sí. Y entonces se presentaron en el 9 y me encantó. Y tuve la idea de presentar más grupos, pero ¿quién me encontraba los grupos? ¿Quién realmente fue el pionero de encontrar los grupos, de darles chance y todo? Fue Mongo.
Él era el curador, digamos, él era el que vinculaba a los grupos. Era el curador, exactamente, sí, sí. De hecho, la invitación que subiste del 9 es una invitación hecha por Mongo. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Sí, pues Sí. también tuve oportunidad de ver, o sea, el lugar por dentro estaba intervenido, tenía pinturas, tenía murales también. Sí, sí, mira, ese es el lado cultural del 9. Había mucha exposición de pintor, hubo serie de murales efímeras, que a l'époque era algo muy novedoso, ¿ves? Hubo un cineclub extraordinario, ¿me entiendes? Wow. Donde se presentaba películas que no se presentaban en México, a tal punto que presenté la película de Jean-Luc Godard, Dios te salude María, que era prohibidísimo en toda Latinoamérica y por el gobierno mexicano. Y a raíz de eso me clausuraron mi cineclub, fíjate. Mira una anécdota de atrevimiento, la verdad. Imagínate que el 9 fue el primer lugar público en México a distribuir condón cuando empezó la epidemia de SIDA. Pues me clausuraron para distribuir condón diciendo que fomentaba la prostitución, fíjate. No, qué cosas. Ahora son anécdotas que uno se ríe, pero Sí. son anécdotas verdaderas porque era ridículo eso. Sí, totalmente. Te tocó una época Sí, de México muy represiva, ¿no? O sí, sea, sí. hasta hubo una redada en el 9 de Mira, Acapulco una vez, ¿no? el problema de Acapulco sí, pero el 9 de Acapulco fue algo maravilloso. Fue antes del 9 de México, realmente la fusión de los gays, de los bugas. Estábamos a final de 77, porque se cerró en enero de 79. Este fenómeno en el 9 de México empieza a principios de los 80. Esta fusión de todos, la única consigna era el respeto al reino total. Nadie podía molestar a nadie, ¿me entiendes? Pero Acapulco era el problema porque teníamos un socio un poco incómodo que después se hizo famoso, que era el general Acosta Chaparro. Ah, Sí, sí, el problema de Acapulco fue terrible porque mi socio Manolo Fernández en la cárcel, todo el personal en la cárcel y nos acusaron de haber encontrado toneladas, no te miento, así decían, toneladas de marihuana y kilos de cocaína. Y todo era falso, fíjate. Fue terrible. Y de hecho, eso hubo una repercusión porque mi socio, como era socialité, era Manolo Fernández más para hacer del 9 un lugar más, más snob, más elitista y más gay. A raíz del problema de Acapulco quedó tan mal porque se quedó año y medio en la cárcel con todo el personal antes que los pudimos sacar, que él ya no se quiso meter más. Entonces yo me quedé solo y es donde ya realmente pude poner en marcha cultura y diversión, diversión y cultura. Y otra cosa de mi vida, yo estoy en contra de todos los guetos. Y en contra también del gueto homosexual, ¿me entiendes? A mí no me gustan los guetos. Yo nací bajo el estima del gueto rudo y mi infancia con todo lo que se comentaba sobre las atrocidades que se cometieron, pues los guetos a mí no me interesan, ¿ves? sí, no.
Sí, Sí. es algo que comentas en las entrevistas y me gustaría justo para la segunda parte que nos platiques también de todas esas celebridades que pasaron por el Ah, 9. Ya comentaste de Cedillo, a mí me resulta muy simpático cómo cuentas que te invitaron a una cena en Palacio Nacional y que Cedillo, Ese fue algo maravilloso porque yo no me lo esperaba. sí, Sí. a mí me So- parece que fue una confesión, lo escuchaba como a manera de confesión, que te dijo, yo No, también pero pasé. fue como algo fíjate que fue algo que me llegó realmente, me llegó derecho al corazón, porque no tenía por qué decírmelo, pero me Ajá. agarró del brazo y me dice, yo también repasé por el 9. Era una noche especial, era la noche del 2000, ¿eh? Y Sí, sí. entonces fue una confesión que me podía hacer en el 9 milenio, yo pienso. Sí, sí. Pero sí, sí es algo donde me siento muy orgulloso, la verdad, porque refleja lo que fue el 9. La verdad, pasó todo México por el 9 de la época. Toda la gente de la época pasó por el 9. Sí, sí, Así fue, sí. sí. Y pues bueno, invitamos a los seguidores de Real de 14 que nos ayuden a compartir este video, que nos ayuden a difundir las transmisiones. Vamos a ir a un video precisamente de El Lobo, de una canción que José escribió con dedicatoria al Bar 9. Y si, bueno, conocen la letra, pueden darse una idea de este mítico lugar fundado por Henry Donadieu. Y no se despeguen porque regresamos a la segunda parte. No se despeguen. Regresamos en muy pocos minutos. Ahí está el video. Blues y Luz. La luna reposa en las nubes, mira la gente, son caras están en pared, la roja se lisa, su venta recorre París, las calles que junto contaron, aquí de la radio que vio caer. Él es como un lobo que abriga la noche, los bares, su cueva segura cuál debe ser. Es un solitario, se vive en esquina, cazando a su presa futura cuál debe ser. Paga su entrada, se sienta en la barra, comienza a beber. Un hombre se acerca, le ofrece una copa. La música suena muy triste, y dice que acepta que quiere comer. Las horas se esconden debajo de un ebrio, nadie las busca, las dejan hacer. Baila con uno, luego con otro. Alguien le invita, le incita, y una botella le invita a beber. Él es como un lobo que abriga la noche, los bares, su cueva segura cuál debe ser. Es un solitario, se vive en la esquina, cazando a su presa futura cuál debe ser. Detrás de una sombra se para la muerte está
besos los labios, los besos helados sin su piel. Va por la calle, puñados de rock en las alas, prende un cigarro y piensa en ustedes tal vez. Estamos de regreso en Radio Morir. Entra por la puerta de Radio Morir Rodrigo Prat. Aquí está. ¿Cómo estás, querido Rodrigo Prat? Así es, muy feliz de estar contigo, mi buen Arturo. Todavía no entra Henry. Ya está tocando a la puerta nuestro invitado Henry Donadieu, que lo recibimos justo ¡Qué ahora. emoción! Después de escuchar Lobo, una canción emblemática de Real de 14 que en lo personal disfruto mucho de tocar, tiene grandes pasajes guitarrísticos, armonías muy interesantes, modulaciones, describe bastante bien lo que seguramente fue y sigue siendo, porque además parece que reabrieron el Bar 9. Es una canción que me encanta de Real de 14 y la Es muy letra, bonita, sí. escúchenla bien, la gente que no la ha escuchado bien, los seguidores, ahí van a encontrar una gran parte de la esencia de lo que describen todos los que han pasado por, o los que pasaron por el Bar 9. Cuéntanos, querido Henry, bienvenido a la segunda parte de Radio Morir. Cuéntanos sobre todos esos invitados que estuvieron en el Bar 9. María Félix me parece que era una de las clientas del Bar 9 y muchos otros. Cuéntanos qué te significó a ti ver a toda esa gente en ese espacio que tú gestaste. Mira, te voy a ser sincero, yo la verdad, pues llegaba en un país que, desconocido, porque, y sí, de las primeras clientes, yo sabía quién era María Félix, porque ella fue muy alegada a Francia con su... Tuvo un esposo francés, ella era una celebridad en París, muy celebrada en todas las revistas, en los magazines, todo. Pero venía su hijo, Enrique Álvarez Félix, y cuando la conocí, la verdad me impresionó, y a lo largo de los años terminé para ser su amigo. Porque era una mujer, la verdad, con una inteligencia, una vivacidad mental extraordinaria. Y conmigo le encantaba, claro, hablar en francés, y lo hablaba muy bien. Pero el Nuevo Vio realmente fue el lugar donde pasó toda la farándula de la época. Y el 9 fue el lugar de los cachún, fue el lugar de fresas con crema, casi al final ya era el lugar de Timbiriche, pero eran bien chiquitos. ¿Me entiendes? Había un premio que daban los miércoles eran de cóctel y muchas veces los miércoles entregaba un premio que llegó a ser muy concurrido, que era el 9 de oro. Sí. Y lo di a muchas estrellas de México, a muchísimos. También era un lugar donde llegaban muchos intelectuales, liderado pues por Carlos Monsiváis, por Monsi. Sí. Carlos era muy del 9. Y también era muy concurrido por los pintores y también por gente de la música. Sí, aunque realmente
el día donde llegaban realmente los músicos, los rockeros, pues era el jueves, la verdad. Sí. Y hablando de los jueves, se me viene a la mente un detalle que una semana antes del temblor, el jueves, ves que el temblor fue un jueves. El Sí. jueves Ajá. antes del temblor, fíjate, había tocado Rodrigo en el 9. Oh, qué... ¿Quién, Wow. quién iba a pensar que iba a fallecer en el temblor? Sí, eso es algo que me ha marcado siempre, sí. Sí. Y también llegaron, Qué increíble coincidencia. Ajá. y también llegaron muchos artistas de afuera, por ejemplo, me llegaron muchos autores cubanos en el exilio, me llegaron mucha gente también que personalidad francesa, de todo parte. En el 9, la verdad, llegaba gente, aparte de México, de muchos lugares del mundo. Sí, sí. Ahí, Prat. Oye, sí, dime. Ah, sí, que si tenías tu audio listo para que preguntes. Más o menos, mi internet ahorita está fallando muchísimo, pero mira, voy a intentarlo. Todo esto que nos cuentas suena muy, muy interesante, Henry, y quería preguntarte si tú conoces, bueno, Arturo preguntaba que leyó que habían reabierto el 9, pero si no es así, ¿hay algún antro en la actualidad que tú sientas que tiene el espíritu del 9 ahorita? O sea, que tiene esta misma No, ebullición de diferentes artistas, de digo, comunidad. Rodrigo, te voy a ser sincero. Me refiero a Ujú. mí, en 2019 reabrí el 9 de Amberes. Me refiero a aceptar. Me vinieron, me lo ofrecieron, ya todo hecho con el nombre y todo. Y en ese momento yo pasaba por un momento muy difícil. El gran amor de mi vida que conocí en México, pues estaba muy enfermo. Era un joven pintor muy talentuoso. Y la verdad, sin seguro, sin nada, decidí de tomar esta aventura de abrir el 9 de Amberes. Y no, hasta que lo cerró la pandemia, no estuvo mal, pero nunca fue la esencia del primer 9. El primer 9 fue, no sé, yo pienso que fue la época, este sed de libertad que tenía la juventud de esta época, que había sido muy pegado por las autoridades. La gente de esta época, los grupos de rock emergentes que sucedieron. Ustedes eran de 14, pues son de 85, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. fue un momento que surgieron grupos extraordinarios, la verdad, y que ahora son los clásicos, ¿me entiendes? Yo me recuerdo de la primera canción que oí de Real de 14, Azul. Ajá. Y Azul para mí me marcó como un rompimiento con los grupos que tocaban en el 9, porque para mí Azul es una canción de blues. No sé si me equivoco, porque Sí. Ujú. y me fascinó esta canción. Yo desde Azul, pues soy de Real de 14, la verdad, sí, 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 porque Real de 14 también es un grupo que ha introduido el blues y unos acuerdos que eran muy novedosos a la época y dar también un sentido para mí muy poético a muchas de sus canciones.
Y eso a mí me fascina, la verdad. Por ejemplo, El Blues de la Tarde o Aurora de la Tarde son canciones que me fascinan. Qué bonito. La verdad, Lobo también, por supuesto, ¿me entiendes? Paris Blues también. Sí, sí. ¿Ves? Sí, sí. La verdad, fue una época de abertura, una época de buscar, de buscar la libertad de ser. Y lo repito, el nuevo, acompañado de los grupos de música, ayudó mucho a que la gente encuentre esta libertad de ser. Yo, que estoy al final de mi vida, por viejo, mi lema de mi vida ha sido la libertad de ser. Es tan importante ser libre de ser tú, de hacer lo que te pegue las ganas, de expresar lo que tú piensas. La libertad es todo. Una vida sin libertad es una cárcel que puede ser dorada o miserable, pero no debe de ser una cárcel. Es magnífica esa Muy visión que cierto. transmites en cada oportunidad que tienes. Sí. Y de hecho, a mí me parece que para ello requiere mucha valentía. Y tú has sido una persona muy valiente porque al escuchar las historias que atravesaste en el Bar 9, todo lo de arriesgarte, venir a México, todo. Yo me considero muy inconsciente también. Muchas veces, yo lo que hice, lo hice por amor de hacer las cosas, la verdad. Nunca pensé que eso iba a sobresalir y que hoy en día el 9 es uno de los iconos de la ciudad, refiriendo a la década de los 80, ¿ves? También era muy inconsciente, la verdad. Y de repente hay algo que tengo que decir, porque me he escapado de la cárcel, me he escapado de 2, 3 atentados. No. Sí, he tenido un estrellato, la verdad. Sí, he tenido mucha suerte, sí. Siempre he sido un ser con mucha suerte, fíjate. Mira, yo nace en una familia campesina, la verdad, pero dentro de la familia campesina tuve la suerte que me crió mi abuela, que ella antes de casarse con mi abuela, que era campesina, había trabajado en Niza, en una casa burguesa. Entonces ella estaba empapada de lo que podríamos llamar un principio de cultura. Esa fue la suerte de tener esta abuela que me inculcó la libertad de ser, porque ella se dio cuenta que de muy joven yo iba a ser gay y no me prohibió nada. Y también de inculcarme la cultura, el deseo de cultivarse, el deseo de sobresalir, que para mí siempre ha sido algo natural, ¿me entiendes? Nunca me he esforzado por sobresalir porque no soy así, pero sé que lo tengo adentro de mí mismo. Sí. Qué padre, qué bonita frase esa que repites siempre de la libertad de ser, porque es muy verdadera y lo que más me gusta de cada vez que la mencionas es que es como, o sea, uno podría pensarlo como una frase muy hedonista, pero siempre está unada a un respeto a los demás, que creo que, que creo que pocas veces se ve como en o sea, enfatizado en este deseo de libertad, ¿no? Sí, mira, todo debe ser basado sobre el respeto ajeno. Si no hay respeto ajeno, la gente no te respeta. ¿Me entiendes? Y si la gente no te respeta, pues no puedes hacer nada, la verdad. Y yo, la verdad, para mí el respeto ajeno es fundamental. En todos los lugares que yo he creado, ha sido la base de la filosofía del lugar, el respeto ajeno. Y te voy a decir, en el 9 funcionó muy bien,
porque el 9 era el lugar donde había que ser vista, había que ir y todo, ¿me entiendes? Era el lugar donde se movían las cosas. Y cuando alguien faltaba al respeto, pues castigado. Y los castigos se cumplían, fíjate. Entonces los tenían afuera, esperando que le iba a decir de entrar, hasta que no se cumplía el castigo, que era de 15 días a un mes, no podía entrar. Y te juro que no faltaban al respeto otra vez. Sí, era como, pero era algo que funcionaba, la verdad. Sí. Claro. Sí. Ay, qué chido. Sí. De repente también en Nueva había batalla campal, tú sabes. Es en todo parte, sí. Se ven unas imágenes que pongo mientras estamos hablando, conciertos Sí. pues de todo tipo de música, y ahí se ve ahí un super punk así con moicanas y el slam, se ve todo. Y también los martes hacían el teatro de la compañía Kitsch que creaste El miércoles, sí. el Sí, miércoles. yo fui productor de teatro, hasta un productor de teatro importante a principios de los 80. Pero me cansé que siempre por un éxito de teatro, tú sabes que no es tan fácil de lograr, por un pequeño papel en una telenovela, los actores te dejaban tirado, ¿me entiendes? Entonces decidí de crear mi propia compañía de teatro en el 9 y se llamó la Kiss Company, porque a mí Sí. me encanta lo Kiss. Y la verdad fue maravilloso porque era una compañía travesti que Lina hace poco me entregó un diploma reconociendo que fue la primera compañía de teatro de cabaret en México, fíjate. Y lo más maravilloso que era cada miércoles. Entonces, cada semana yo escribía el guión de esta pequeña pieza que duraba entre 10 y 15 minutos. Sí. Y escribía el guión en mi estudio, en la zona rosa, frente a dos pericos fumando marihuana. Y de repente leo ahora mi texto, no lo creo, fíjate, de dónde salieron, la verdad. Pero fue una época maravillosa, sí. Yo estoy muy orgulloso de lo que logramos con la Kiss Company. De hecho, todos los videos de la Kiss Company, porque me preocupé para grabar todo el montar, la representación, la reacción de los clientes, el ambiente en el 9 durante los shows de la Kiss Company. Ahora está en el MUAC. Donación de mi archivo a la UNAM, ¿ves? Y hay un material extraordinario. Sí, sí. Qué increíble, oye. No, y creo que toda la labor que hicieron en esa época ha ayudado a que, o sea, en todo lo social, cultural y de representación, creo que ha ayudado a que en esta época haya un poco, bueno, sí, o sea, no completamente, pero un poco más de representación en medios populares, ¿no? O sea, ya están animaciones, para niños se tratan estos temas de diversidad, ¿no? Sí, que sí. antes ni pensarlo, ¿no? Porque, ay, Sí, ¿no? ¿Cómo crees? pero eso fue una lucha de mucha gente. Sí, de Voy a décadas. decir, la gente LGBT desde final de los 70, la verdad ha luchado mucho por conseguir los derechos que han conseguido. Claro. Y la verdad se ha conseguido mucho en México, porque la Ciudad de México está a la vanguardia de la legislación LGBT a nivel mundial. Sí. Y también te voy a decir un aspecto del 9 donde yo soy muy orgullosa, fue cuando hubo la epidemia de SIDA, que fue terrible, terrible. Pues el 9 con una ONG
que se llamaba que se llamaba Calamo, abrimos la primera clínica en América Latina contra el SIDA. Y Wow. ese fue un logro. También cuando hubo el temblor del 85, que fue terrible, puse a Barra del 9, a quien era mi cómplice, mi director de relación pública, y estrella de la Kish Company, un personaje extraordinario, Jaime Vite, afuera del 9, vestida en pleno día de Evita Perón, con un traje de noche estilo Dior, collar de almera de falda, a recaudar dinero para una asociación que se llamaba Una Mamá y 10 niños, y pudimos, gracias a la recaudación, pudimos construir 3 casas, ¿me entiendes? Es una manera también que un lugar de noche puede ayudar socialmente, ¿me entiendes? Sí, sí, pues a mí me parece que eso es el resultado de la esencia que existió en el 9 desde su gestación, como un lugar de encuentro en el que la gente pudiera ser empática y además descubrieran o redescubrieran la humanidad, esa humanidad que no importa el género sexual, ni importa el estrato social, no importa. Claro. Eso me parece que es resultado de todo lo que han logrado, lo que has logrado con el 9. Me parece muy, muy hermoso. Y hay una frase que a mí me gustó mucho de tu libro que dice que hay que morir cada noche para renacer al día siguiente. Y día tras día hay que reinventarse. Me parece que ese es el espíritu también de todo de tu vida. Ese soy yo. Mira, que el 9 duró 13 años, de lunes a domingo, sin cerrar. Y cada nuevo día había que reinventarse. Entonces yo decía, me tengo que morir cada noche para renacer al día siguiente. Pero fue algo maravilloso, la verdad. Fue algo que lo hice con muchísimo gusto. No me pesó nada, nada, al contrario. Sí, y lo hice antes que todo para darme gusto a mí mismo, ¿no te crees que no había un afán ni mercantil ni nada? Me di gusto. Y por eso que de repente ves una envereza, pues yo puedo decir que soy un viejo feliz, la verdad. Que no me ha amargado para nada. Claro, me ven en el espejo, digo, puta, cómo pasan los años. Pero soy un ser feliz, soy un ser muy, muy, muy feliz, sí, sí. Que eso es de lo más importante en toda la vida, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, una entrevista como esa, pues me da mucha felicidad. Primero, por conocer a Valdo, porque yo sí soy un admirador de Real de 14. Y para mí es un honor que me invitaron, ¿me entiendes? Y es muy bonito. La verdad, me siento muy contento, sí. Y para nosotros también es un gran honor, la Totalmente. verdad es de que Sí. no importan los años, eres una persona, un espíritu inquieto, de corazón joven, que Sí. estudió ciencias políticas, pero comentas que el cine también fue tu escuela, escribes teatro, abriste un centro nocturno para compartir el arte, la cultura a través de la diversión, ya escribiste tu propio libro, un ser humano integral, me parece, y agradecemos mucho el tiempo, querido Henry. Y en la pandemia me dediqué a escribir un libro que voy a publicar fin de año, que se llama Amor. Se llama Amor Amu. No, Amor. Ah, muy bien. Amor. Escuché sobre él. Cuéntanos más para que la gente que nos está viendo. Es una historia de amor vivida entre un bisexual que le gustaba también las mujeres y un homosexual que soy yo.
Es una historia de amor extraordinaria que duró 33 años. ¡Wow! Estoy seguro de que será conmovedora, Sí, conmovedora. sí, es una historia un poco fuerte, ¿eh? Porque las historias de amor muchas veces son fuertes, no son así siempre color de rosa, ¿verdad? Sí, no. Ese es muy color de Ay. vino y muy color blanco de cocaína. Sí, Ay, sí, qué maravilloso. pero a final de cuentas es una gran historia de amor que, que, que quiero compartir y es una historia de amor distinto, no es una historia de amor convencional, entonces estoy en eso, sí, sí. Un amor Qué emoción. que seguro quiso conservarse, preservarse, más allá de todas las circunstancias humanas, y que ojalá que puedas Sí, venir a compartirlo con nosotros cuando salga. Sí. perfecto, con mucho gusto. ¿Y cómo está Jorge? Bien, José, José Cruz. José, ¿Cómo está? Bien, bien. sí. Bien, sí, hemos estado tocando con él, Ah, ensayando, de muy buen perfecto. ánimo. Sí, no, todo muy bien. Ah, Te mando eso abrazos. me da mucho gusto, sí, sí. Sí, aprovechamos para mandarle un abrazo a José Cruz Sí, y de mi parte Patricia Aguirre, también. un abrazo de parte de Henry y también a Sí, nuestros compañeros, a Mari, a Panchito, Alan. Les mandamos grandes abrazos. Como siempre, estamos en Radio Morir. A nuestro amigo Mike Corsa también le mandamos abrazos. Y sí, estamos llegando al final de nuestro episodio, pero así nos es. gustaría que nos comentes si hay algo más que quieras decirle a la gente que nos está viendo, que nos va a ver en este programa. eh, ¿Cuándo tienes alguna fecha para que salga tu libro? ¿Alguna noticia extra que quieras compartir con No, nosotros, Henry? yo lo que quiero decir a tu audiencia, pues que escucha y que cada vez que se va a presentar cerca de donde viva, acuda a Real de 14, porque la verdad son maravillosos. ¿Eh? Y que mi libro va a salir, yo pienso a principios de año, todavía no tengo fechas. Es que sé que, que el libro va a dar de qué hablar, entonces tiene que ser muy bien terminado, sí. Claro, pero ya estamos ansiosos por leerlo todos. Sí, 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 sí. Mira, a mis 78 años voy a sorprender. Excelente, sí, sí. Sí, Sí, seguramente. sí, sí. Y esa vez sí, sí es consciente. Sí. ¿Algo más que quieres Qué compartir con padre. nosotros, Prat, para despedirnos? No, pues muy feliz de que estuvo Henry con nosotros y les mandamos un abrazo a todos, los queremos mucho. Síganse cuidando, por favor, y nos vemos dentro de 2 semanas para otra transmisión de Radio Morir. Así es, y quédense atentos a las redes de Real de 14 porque anunciaremos algo para el aniversario en Así diciembre, es. una sorpresa. Estén atentos a las redes y les agradecemos como siempre, les mandamos abrazos hasta donde están. Y de nuevo, gracias Henry. Nos vamos a despedir con un video de Real de 14 precisamente que grabamos aquí hace unos meses y les dejamos mucho blues y luz. Nos vemos Luz. en 15 días. Ay, gracias. Bye. Gracias, Bye, muchas gracias. gracias. Bye.